Enhorabuena. Pediatría. Como todos los lunes ingresamos a este sector de pediatría para hablar en esta ocasión sobre los cuidados al recién nacido, y para ello nos acompaña el doctor Walter Yáñez, él es pediatra. ¿Cómo está? Bienvenido. Ronnie, buen día. Y bueno, un tema tan bonito como es la parte del cuidado del recién nacido, muy amplio, pero que vamos a tratar de abarcar de la mejor forma. Yo creo que este es un punto muy importante para todas las madres, y en especial si son madres primerizas, ¿no es cierto? Porque todo el mundo da recomendaciones, todo el mundo cree que es dueño de la verdad, y al final de cuentas es mediante la práctica que la madre va a ir aprendiendo. Exactamente, como uno siempre repite en la consulta o en la práctica médica, no hay manual de mamá, ni el bebé tampoco viene con un manual donde qué es lo que tenemos que hacer, y es a medida que van pasando los días, el tiempo, es donde la mamá y el bebé se van conociendo un poquito más, y obviamente hay algunos tips que uno tiene que recomendar para que el cuidado sea óptimo. ¿Y cuáles vendrían a ser esos cuidados especiales que hay que tomar en cuenta desde que ya vino al mundo el pequeño? Bueno, es un campo muy amplio, un abanico muy grande de cosas, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo el baño, de cómo tiene que dormir un bebé, hasta la curación del ombliguito. Entonces hay un montón de puntos que uno tiene que siempre remarcarlos. Por ejemplo, en la temperatura, en estas épocas de fríos muy fuertes, hay que abrigarlos. Tampoco hay que exagerar en el sobreabrigo, porque no nos olvidemos que un bebé que no se mueve, que no genera mucho calor, pero el abrigarlos mucho también los hace que se duerman demasiado, los sofoca, podríamos decir, haciendo que sus tiempos de tomar la leche puedan estar mucho más espaciados. Posteriormente, siempre un bebé, la recomendación para dormir es que duerma de ladito o en todo caso de espaldas, y con la cunita siempre un poquito inclinada para evitar el reflujo. Entonces, esas son recomendaciones que se debe hacer también a la mamá. Y al momento de la lactancia, la mamá tiene que realizar algún movimiento como para que pueda descargar también en los eructitos que estamos acostumbrados a escuchar. Claro, los bebés se recomienda que la posición, por ejemplo, para la lactancia no tiene que ser horizontal, tiene que estar un poquito inclinada, porque los bebés son como una botella, todavía no tienen el esfínter esofágico. Entonces ese bebé, si toma de una manera un poco inclinada, va a ser menos posibilidades que haya reflujo. También, una vez que haya acabado de hacer el tiempo de la lactancia, que por cierto no debe ser muy largo, porque a veces hay al principio mamás que queda una hora por un lado, otra por otro lado, y se les hace muy largo, muy agotador. Entonces se puede dar unos 15 minutitos por lado, y ahí entre toma y al final de cada tomada se puede hacer la eliminación de los gases. Y ya que hablamos de la lactancia, ¿con cuánta frecuencia tenemos que dar de mamar a los bebés? Bueno, la lactancia dentro del primer trimestre se denomina a libre demanda, cuando un bebé quiera, cuando un bebé pida. Este es un punto muy importante de tocar, porque muchas veces a algunas mamás se les dice, no, cada 3 horas tienes que despertarle para que tomen. No es así. Hay bebés que toman un poquito más temprano, otros tardan un poco más porque tomaron mejor. Entonces hay que darles su ritmo, y ya después de los 3 meses uno intentará colocarles un ritmo más o menos de acuerdo al tiempo que tiene la mamá. Sigamos hablando de los cuidados, porque usted mencionaba qué importante es también la higiene del ombligo cuando recién ha nacido. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, el ombliguito, o lo que queda del cordoncito, de lo que se cortó cuando nace un bebé, esto normalmente se debe caer hasta el séptimo, 10º día. Hasta que se caiga se debe hacer un aseo diario. Muchas veces es suficiente que sea con agua. En algunos casos se puede utilizar algo de alcohol. A veces el alcohol deja un poquito húmeda la zona, pero se puede limpiar. O algún antiséptico, como hay por ejemplo la clorhexidina, que es un antiséptico que se puede utilizar, pero con agua y diariamente sería más que suficiente para tener un ombliguito. ¿Significa que uno mismo como madre puede realizar esta tarea de aseo? ¿No es necesario que esté con presencia del médico?
Tiene que hacerlo la mamá, y porque lo hace todos los días. El momento que un bebé lo va a asear o lo va a bañar, se hace una vez que haya salido, digamos, de su bañerita, se hace la limpieza, el secado del ombliguito, se limpia, se pone una gasita estéril nueva, y eso habría que esperar hasta la semana. Y ahora, genera nervios porque sí, a muchas mamás les da como que impresión el tocar el cordoncito, pero también va aprendiendo. algo que también genera nervios y es el talón de Aquiles, considero, para muchos padres, es el tema del baño, ¿no es cierto? Porque no saben cuándo realizarlo, a partir de qué momento y cómo hacerlo. Bueno, el baño está recomendado desde el día al día siguiente que nacen, incluso en las clínicas ya los bañan, y obviamente es personal mucho más entrenado, y como tú dices, a los papás les genera mucho estrés, pero es algo también, yo creo que es un momento muy importante, muy bueno. Por lo general, personalmente, yo recomiendo que haga el papá, porque el papá es ese momento de contacto piel a piel que tiene con su bebé. La mamá tiene leche todo el tiempo de la lactancia, probablemente el papá no. Entonces es importante, es bueno, y genera también un vínculo bastante importante entre los dos. Y ahora, ya para ir cerrando, por favor, algunas recomendaciones puntuales para que tomemos en cuenta. Lo más importante es tener la tranquilidad. Como decías al principio, hay mucha gente que al medio opina, hay mucha gente que al medio de buena forma y da muchos consejos, pero la mamá tiene que estar tranquila, menos ansiosa, sin tanto estrés, para que también tenga una adecuada producción de leche y su lactancia sea lo más exitosa posible. Muy bien, ya lo saben, entonces a tener paciencia y sobre todo hacer la consulta médica correspondiente como para poder cuidar a nuestros recién nacidos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre los días lunes, doctor Walter. Gracias, con esto cerramos nuestro sector de pediatría. Pediatría. Enhorabuena.